para esta sesión. Ya está, listo. Entonces, vamos a ver el tema de límites y continuidad para funciones de dos variables. Entonces, para el caso de funciones de una sola variable, nosotros para determinar el límite, lo determinábamos cuando x se aproximaba a un valor específico de, en este caso, cuando x se aproxima a a. Y entonces sabíamos que solamente hay dos direcciones posibles de aproximación, desde la izquierda o desde la derecha, de ahí el concepto de límites laterales. Entonces nos aproximábamos a un valor de x por la izquierda o por la derecha, y sabíamos que el límite de una función existía si y solo si el límite de la función cuando x tiende a por la izquierda es igual al límite de la función cuando x tiende a a por la derecha. En el caso en el que los límites laterales fueran diferentes, entonces se decía que el límite no existe. Entonces, para el caso de funciones de dos variables, pues no solo existen dos direcciones de aproximación, no solo existe por la izquierda y por la derecha. Podemos acercarnos como una función de dos variables. Su dominio son pares ordenados en una región del plano. Entonces, podemos acercarnos a ese par ordenado por la derecha, por la izquierda, por arriba, por abajo, utilizando una curva que contenga ese punto, etcétera. Obsérvenlo aquí. Vean, aquí tengo este par ordenado A, B. Entonces yo puedo aproximarme a él por la derecha, por la izquierda, por arriba, por abajo. O utilizando esta otra trayectoria que podría ser la función identidad o esta otra trayectoria de aproximación o alguna otra que a ustedes se les ocurra. Lo importante es que esa trayectoria que usemos efectivamente contenga el punto de análisis, el par ordenado A, B. Muy bien, entonces nosotros decimos que la función f tiene un límite en el punto A, B si los valores que toma la función en ese punto se acercan a un número L conforme el par ordenado X, Y se acerca al par ordenado A, B. Entonces, nosotros vamos a decir que la función tiene límite si al evaluarla en ese par ordenado toma un valor L, pero entonces esta sería la definición del límite de una función de dos variables. Vean, la función f de x, y tiene un límite L cuando el par ordenado x, y se acerca al valor en estudio A, B. Muy bien. Entonces, como la función podemos acercarnos a este par ordenado por diferentes trayectorias. Para que el límite exista, es necesario que f se aproxime al mismo número L a lo largo de cualquier trayectoria o curva posible que pase por el par ordenado A, B. Entonces, no importa qué trayectoria elija, al acercarme al par ordenado A, B, debo de llegar al mismo valor L. Y entonces nos ponemos a pensar y decimos, pues hay una infinidad de trayectorias que permiten acercarse a cualquier par ordenado, en este caso al par ordenado A, B. Entonces, ¿cómo voy a asegurarme yo de que todas estas trayectorias las estoy probando y que todas estas, al aproximarme al par ordenado A, B, llegue al valor de L? Pues no es posible encontrar y asegurarnos que ya usamos todas las trayectorias posibles. Tendríamos que usar una definición mucho más compleja, que no la vamos a revisar solo porque no tenemos tanto tiempo. Pero lo que vamos a decir ahora es que si la función f de x, y no se aproxima al mismo número L por dos trayectorias diferentes, entonces podemos concluir que el límite no exista. Entonces, hacemos una recapitulación de lo que hemos dicho. Y decía, para que el límite exista, no importa qué trayectoria elija, debo de acercarme siempre al mismo número L. Pero como hay una infinidad de trayectorias posibles, ¿cómo asegurarme que estoy tomando todas? Entonces, como no puedo asegurarme que esté tomando todas las trayectorias, pues tendría que usar una definición más compleja que les decía, no vamos a revisar, porque mejor vamos a revisar otros temas mucho más representativos. Entonces, lo que vamos a usar en este caso, cuando no podemos usar todas las trayectorias posibles, pues vamos a decir que si nuestra función no se aproxima al mismo valor L usando dos trayectorias diferentes, entonces podemos concluir que el límite no existe. Porque para que exista, no importa qué trayectoria se use, debe de existir. Si ustedes probaron dos,
probaron 3, probaron 4. Y al probar esas 4 llegan a valores distintos, entonces eso les asegura que el límite no existe. Entonces, en cálculo y geometría analítica les decían, para que el límite exista, si yo me acerco por la izquierda y por la derecha, debe de darme el mismo valor. Ahora decimos, si yo me acerco por 2 trayectorias diferentes y obtengo valores distintos, entonces eso me permite concluir que el límite no existe. Entonces aquí va a ser mucho más sencillo indicar cuándo el límite no existe, porque usamos 2 trayectorias diferentes y si llegamos a 2 valores diferentes, entonces podemos concluir que el límite no existe. Pero si el punto en cuestión, el par ordenado en cuestión, está dentro de nuestro dominio de la región, entonces bastará con que usemos este teorema que se llama el teorema de los límites reiterados. Entonces, si el punto en estudio, el par ordenado A, B, pertenece al dominio de la función, pues para determinar el límite de la función usamos el teorema de los límites reiterados, que dice que si yo evalúo a mi función primero en el valor de X y el resultado que obtenga lo evalúo en el valor de Y, me debe dar el mismo valor que al hacer el proceso inverso, primero en Y y después en A. Entonces, si esos límites reiterados son iguales, el límite va a existir, pero la condición es que el punto en estudio esté dentro del dominio de la función. Muy bien, entonces si el punto en cuestión no está dentro del dominio de la función, podemos usar la condición de que si por 2 trayectorias diferentes se llega a valores diferentes, concluimos que el límite no existe. Si el punto en análisis está dentro del dominio de la función, usamos límites reiterados, y si los límites reiterados son iguales, entonces el límite existe y toma ese valor. Muy bien, entonces vamos a hacer algunos ejercicios sobre esto para que lo entiendan mejor. Bueno, déjenme ver. Ajá. Dice aquí que en los puntos frontera, esta condición de los límites reiterados no es una condición necesaria ni suficiente para decir que el límite existe. Tendremos forzosamente que utilizar la definición que les decía que no la vamos a usar en este curso. Solamente quiero que se vayan con una idea del concepto de límites. Entonces vamos a pasar a resolver algunos ejercicios al respecto. Déjenme ver. Aquí está. Aquí está. ¿Listo? Es que el pizarrón que les decía, como es un nuevo pizarrón, todavía no los puedo manejar con precisión. A ver, déjenme ver qué es esto. Aquí está. Muy bien, déjenme hacer el recorte. Sí estaban viendo toda la presentación, ¿verdad? Sí. Perfecto. Porque pensé que no les estaba compartiendo la presentación y entonces me van a decir. No, sí se ve. Perfecto, muchas gracias, muchas gracias. Ya está, aquí. Listo. Vamos a calcular el límite de esta función. Entonces, ¿cómo es esta función? Les preguntaría a ustedes. ¿Cómo es esta función? ¿Y por qué les estoy preguntando cómo es? Pues porque al ver la forma que tiene esta función, podemos determinar su dominio, su región dominio. Entonces, ¿cómo es esta función? ¿Qué observan en ella? ¿Qué tenemos? ¿Cuál de las tres? Déjenme ver. En la del inciso 2. ¿Qué observan en esta función? ¿Qué tenemos ahí? Y les decía, ¿por qué les estoy preguntando qué observan? Pues porque cuando hacemos esa pregunta, estamos haciéndola para determinar el dominio de esta función. Entonces, observamos que es un cociente de expresiones. Entonces, para que la función exista y arroje valores reales, su denominador tiene que ser distinto de cero. Distinto de cero. Porque si es negativo, la función existe. Si es positivo, la función existe. Pero si es cero, la expresión se indetermina. Entonces, tenemos que encontrar aquellos valores donde la expresión, esta expresión se indetermine. ¿Cuáles serían? ¿Cuáles serían esos valores? Pues solo hay uno, que es cero. El origen. En este valor, esta expresión se hace cero y entonces la función se indetermina. Para cualquier otro par ordenado, pues la función existe. Entonces, gráficamente, su dominio
sería todo el plano XY, todo el plano XY, todo, excepto ¿quién? El Cero origen. coma El cero. origen, Cero. exactamente. El origen. Excepto el origen. Así es. Excepto el origen. Ese sería el único par ordenado que no pertenece al dominio de la función. Muy bien. ¿Y por qué les estaba diciendo todo esto? Pues porque les había mencionado hace rato que si yo estaba calculando el límite de mi función cuando me estoy acercando a un punto a un punto que no pertenece al dominio, entonces puedo usar trayectorias. Y si por dos trayectorias diferentes llego a valores diferentes, entonces significa que el límite no existe. ¿Están de acuerdo? Para que el límite exista, tiene que forzosamente pasar que usando cualquier trayectoria posible, debo de llegar siempre al mismo valor. Como les decía, como hay una infinidad de trayectorias que permiten llegar a ese valor, entonces bastará con que yo elija dos de ellas, o tres o cuatro, y que si al acercarme por diferentes trayectorias el límite no existió, entonces, perdón, el límite fue diferente, significa entonces que el límite no existe. Muy bien, entonces observen, aquí se los voy a mostrar para que lo vean mejor. Aquí tengo mi par ordenado al que me estoy acercando, que es el origen. Entonces, ¿por qué trayectoria me puedo acercar? Pues, por ejemplo, vean, voy a usar una compleja, me puedo acercar utilizando esta parábola de ecuación y igual a x cuadrada, que es una parábola vertical que abre hacia arriba y que su vértice es el origen. Entonces, pasa por ese punto, ¿están de acuerdo? Bueno, contiene ese punto, entonces yo puedo usar esta trayectoria. Entonces, escribimos aquí, usando la trayectoria y igual a x cuadrada, entonces, ¿qué nos quedaría? Pues lo que tenemos que hacer cuando usamos una trayectoria, pues es decir, el límite original era el límite cuando x, y tiende a 0, 0 de la función x por y sobre x cuadrada más y cuadrada. Pero estamos usando ahora la trayectoria y igual a x cuadrada, entonces tendríamos que calcular el límite cuando x, y tiende a 0, y ahorita lo voy a poner con otro color, x cuadrada de la función x, y sobre x cuadrada más y cuadrada. Entonces, ¿qué nos quedaría? ¿Eso qué significa? Que donde yo vea y, voy a sustituirlo por x cuadrada. Entonces, ¿qué me quedaría? El límite cuando x, y tiende a 0, x cuadrada, ¿de quién? X sobre 2x cuadrada. Ajá, déjenme borrarle aquí un poco. Entonces, vean, lo que vamos a hacer es decir, vamos a calcular el límite primero cuando x tiende a 0 de la función y entonces sustituimos a y por x cuadrada, que sería x por, voy a cambiarla aquí, x cuadrada sobre x cuadrada más x cuadrada al cuadrado. Entonces, ¿qué hicimos nada más? Como estamos usando una trayectoria específica, aquí está, entonces sustituimos en el límite original la trayectoria que estemos usando. Aquí sería y igual a x cuadrada, lo escribí aquí. Y entonces ahora lo que voy a hacer es que en esta expresión voy a sustituir en lugar de y, voy a sustituirlo por x cuadrada, que fue lo que aquí hice. Y entonces simplemente ya voy a sustituir y calcular el límite cuando x tiende a 0. Entonces, ¿qué me quedaría? Bueno, antes de sustituir el límite, lo que estoy haciendo es hacer el límite por partes. Primero lo hago para una variable y luego se lo hago para otra. Sabíamos cuando calculábamos límites de funciones de una sola variable que calcular un límite se hace sustituyendo el valor al cual tiende el límite. Como aquí y tendía a x cuadrada, pues por eso lo sustituí a y por x cuadrada. Entonces, ya que calculé ese primer límite, ahora calculo el segundo cuando x tiende a 0. Pero antes de calcularlo, simplifico esta expresión. Entonces, me quedaría x cúbica sobre ¿quién? X cuadrada más x cuarta. ¿Están de acuerdo? ¿Sí? Sí. Muy bien.
Después sería el límite cuando x tiende a 0. Todavía se puede simplificar un poco más. Factorizo del numerador x cuadrada y del denominador también a x cuadrada. Entonces me quedaría me quedaría 1 más x cuadrada. ¿Están de acuerdo conmigo? Sí. Muy bien. Entonces nos quedaría el límite cuando x tiende a 0. Esto es la unidad. Nos quedaría de x sobre 1 más x cuadrada. Y ahora sí que ya está simplificado. Sustituyo el valor al cual tiende el límite, 0 entre 1 más 0 al cuadrado. Y eso es igual a ¿qué? ¿Cuánto vale ese límite? Pero 0. Muy bien. Entonces, este es el valor que obtuvimos usando esta trayectoria. Entonces, ahora tenemos que usar otra trayectoria diferente y tenemos que llegar al mismo valor. Exactamente al mismo valor. Entonces, imagínense ahora, voy a usar otro color, que usamos la función identidad. Aquí está. ¿Cuál es la ecuación de la función identidad? Y igual a x. Y igual a x. Muy bien. Entonces, vamos a ponerle aquí. Usando la trayectoria y igual con x. Entonces, ¿qué hacemos? A nuestro límite original, que era x, y, que tendía a 0, 0. Entonces, ¿qué forma va a tener ahora este límite? Si estamos usando la trayectoria y igual con x, ¿a qué va a tender? 0,x. 0,x, muy bien. 0,x porque esta es la igualdad, y igual con x. ¿Están de acuerdo? ¿Sí o no? Sí. Muy Sí. bien. Entonces, ¿cómo quedaría reescrito ya nuestro límite? Bueno, aquí lo vamos a dejar como aparecía originalmente, x por y, x cuadrada más y cuadrada. Y entonces empiezo calculando el límite cuando y tiende a x. Muy bien, ¿qué quedaría? ¿Qué quedaría? Recuerden, estoy haciendo por partes. Primero hago el de y que tiende a x, entonces a donde aparecía y, lo voy a sustituir por el valor de x que encontré. Entonces, ¿qué me quedaría? X por x, muy bien, ajá, o x cuadrada sobre x cuadrada más x cuadrada. ¿De acuerdo? ¿Sí? Sí. Muy bien. Y ahora, antes de sacar el límite cuando x tiende a 0, yo simplifico x cuadrada sobre x entre 2x cuadrada. ¿Están de acuerdo? Ujú. ¿Sí? Muy bien. Y entonces, ¿qué me quedaría el límite cuando x tiende a 0 de 1/2? Un medio. Porque x cuadrada entre x cuadrada es la unidad. ¿Y cuánto vale este límite? Un medio. Medio. 1/2. Muy bien. Y entonces observamos que, lo ponemos ahí, vamos a ponerlo ahí, déjenme ocultar esta. Vamos a ponerle ahí como usando, perdón, déjenme borrar esto. Como al usar dos trayectorias diferentes, llegamos a valores de... Como al usar dos trayectorias diferentes, llegamos a valores de L diferentes, ¿qué podemos concluir? Límite no existe. Límite no existe. Exacto. Concluimos que el límite no existe. Entonces les decía, para que un límite exista de una función de dos variables, tiene que cumplir que usando trayectorias diferentes, las que sean, lleguemos siempre al mismo valor. Pero como hay una infinidad de trayectorias, entonces mejor verificamos lo opuesto. Que si por dos trayectorias distintas llegamos a valores distintos, entonces podemos concluir que el límite no existe. Entonces alguien puede decir, ¿y si yo probara dos trayectorias y llego al mismo valor, entonces eso significa que el límite existe? No, porque para que exista, usando trayectorias distintas, debemos de llegar a siempre al mismo valor. Pero como hay una infinidad,
Entonces no basta 2, tenemos que probar todas las que haya. Y como hay una infinidad, entonces tenemos que usar la definición. Pero les repito, como no tenemos tanto tiempo, no vamos a usar la definición. Solo estamos haciendo unos ejercicios para practicar estos conceptos de límites, para que lo entiendan. Ahora vamos a hacer un ejercicio más sobre el teorema de las trayectorias y después usaremos uno de límites reiterados donde van a ver que es más fácil y es lo que van a ver en sus otros cursos. La grabación. Perfecto. Entonces vamos a sacar el límite ahora de esta función. Cuando nos acercamos al par ordenado 5, menos 1. Esa es la diferencia entre los límites de una sola variable de los límites de una función de dos variables, que para los límites de una sola variable nos aproximamos a un valor de x. Aquí nos aproximamos a un par ordenado. Entonces, lo primero que tengo que hacer es ¿qué forma tiene mi función? Pues es una suma de expresiones. Y me pregunto, ¿una suma de expresiones se puede indeterminar en algún momento o puede hacer que no me arroje números reales? No. 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 Entonces, yo diría que su dominio, que su región dominio sería exactamente todo el plano XY. Y entonces observo que el par ordenado al que me estoy acercando pertenece al dominio de la función. Entonces puedo usar límites reiterados. Entonces en los límites reiterados nos decía, el límite cuando X tiende a A, del límite cuando Y tiende a B, de una función que depende de dos variables, tiene que ser igual al límite cuando Y tienda a B, del límite cuando X tienda a A, de la función. Entonces, lo único que tengo que hacer es hacer los límites reiterados y verificar que sean iguales. Y en esto, pues simplemente me dice que primero haga el valor al cual tiende Y y al resultado que obtenga le saque el límite cuando X tiende a A. De este lado me dice, primero saca el límite cuando X tiende a A y al resultado que obtengas, sácale el límite cuando Y tiende a B. Entonces, eso vamos a hacer. Entonces, nos quedaría el límite cuando X tiende a 5, porque el par ordenado XY se acerca al par ordenado 5, menos 1. Y como son ordenados, 5 corresponde a X y menos 1 corresponde a Y. Entonces, nos quedaría del límite cuando Y tiende a menos 1 de la función X cuadrada más Y cuadrada. Vamos a hacer todo el lado izquierdo y luego pasamos con el lado derecho. ¿Cuánto nos quedaría? El límite cuando Y tiende a menos 1 de X cuadrada más Y cuadrada. Pues recordamos que un límite se calcula simplemente sustituyendo el valor al cual tiende el límite, que en este caso es menos 1. Entonces nos quedaría X cuadrada más menos 1 al cuadrado. Porque X cuadrada no tiene a Y, entonces se queda así, expresado como está. Muy bien, entonces nos quedaría X cuadrada más 1. Y ahora sí a esta expresión le saco el límite cuando X tiende a 5. Entonces me quedaría 25 más 1, que es 26. ¿Están de acuerdo? ¿Sí o no? Sí. ¿Por qué no estoy usando trayectorias? Pues porque les decía que este par ordenado pertenece al dominio de la función. Entonces, por eso estoy usando límites reiterados. Esa es la diferencia. Muy bien. Entonces, ahora voy a hacerlo aquí. El límite cuando Y tiende a menos 1 de el límite cuando X tiende a 5 de X cuadrada más Y cuadrada. Entonces, me quedaría el límite cuando Y tiende a menos 1 de, ¿quién sería? 25 más Y cuadrada. ¿Están de acuerdo? Cuando X tiende a 5, 5 al cuadrado es 25. Muy bien. Y entonces aquí me quedaría 25 más menos 1 al cuadrado. Entonces sería 25 más 1, que otra vez sería 26. Y entonces, como los límites reiterados son iguales, por lo tanto, el límite de la función X cuadrada más Y cuadrada cuando el par ordenado XY se acerca al par ordenado 5, menos 1 existe y vale 26. ¿Por qué? Porque los límites reiterados existieron y fueron iguales entre sí. ¿No da la grabación? Entonces, en derivadas parciales, el proceso de derivación parcial se utiliza para determinar la velocidad o la razón de cambio de una función que depende de varias variables, pero solamente cómo cambia respecto a una de sus variables. Entonces, si z es igual a f de xy, las primeras derivadas parciales de f con respecto a la variable x y y son las funciones definidas de la siguiente manera. Entonces, observen aquí, tenemos la notación que se usa para derivadas parciales, una de delta
del alfabeto griego delta z entre delta x, o sea, derivada parcial de z de la función z respecto de x, o bien derivada parcial de f respecto de x, donde f depende de x y y, o bien f subíndice x de x, y. Entonces, todas estas representaciones me están describiendo a la derivada parcial de mi función respecto de la variable x. Y por definición, ¿cómo se obtiene la derivada parcial de una función de dos variables? A través de un límite, igualito que lo hicieron en cálculo y geometría analítica por el método de los 4 pasos. Por el método de los 4 pasos, igualito que lo hicieron ahí, también aquí se realiza el mismo proceso. Sacamos el límite cuando h tiende a 0, que h es el incremento de la función incrementada en x, simplemente, fíjense, la función depende de dos variables, x y y, pero si quiero calcular la derivada parcial de la función respecto a x, la incremento solo en x, le resto la función original y la divido en entre el incremento. Si quiero calcular la derivada parcial respecto de y, entonces incremento a la función en y, le resto la función original y la divido entre el incremento. A este cociente le aplico el límite cuando h tiende a 0. Esta es la definición de derivada parcial respecto de x y derivada parcial respecto de y. Por eso decía que no era un límite reiterado, es un límite respecto de una sola variable. Una derivada parcial, vamos a ver matemáticamente cómo se calcula. Muy bien. Entonces, siempre que el límite exista, entonces la derivada parcial de la función respecto a x o respecto de y, pues van a existir y van a poder calcularse. Perfecto. Vamos a ver qué más. Dice, la definición de derivada parcial indica que para calcular a la derivada parcial de la función respecto de x, consideramos a todas las variables que no sean x, en este caso, como mi función z solo depende de x y y, vamos a considerar a la variable y como constante, derivando todo con respecto de x. Y para calcular a la derivada parcial de z respecto de y, vamos a considerar ahora a x constante y derivando solo todo respecto de x. Por eso es que aquí en el límite solo se incrementó en una de las variables, no en las dos. Solamente que esta definición formal de derivada parcial usando el método de los 4 pasos no la vamos a revisar. No se preocupen, pero pues si viniera algo en el examen que no va a pasar, podrían contestarla porque simplemente lo que estamos haciendo es incrementar a la función en una de sus variables, ¿cuál? Pues respecto a la cual estamos derivando y le restamos la función original, la dividimos entre el incremento y sacamos el límite cuando el incremento tienda a 0. Perfecto. Entonces vamos a ver qué más sigue. Dice, si z depende de dos variables que son x y y, entonces estas son todas las notaciones que existen para la derivada parcial de la función. Pero si nuestra función depende de n variables, entonces podemos usar cualquiera de estas notaciones. Entonces observen aquí, en el recuadro que está en color amarillo, dice derivada parcial de la función respecto de x. Todo lo que no sea x se considera constante, en este caso y se considera constante, o bien solamente podemos escribir f subíndice x, que es derivada parcial de la función f respecto de x, o bien el cociente de delta f sobre delta x, que es derivada parcial de f respecto de x, derivada parcial de f respecto de x, derivada parcial de z, que es mi función, respecto de x, o f subíndice 1, lo que está indicando que estoy derivando a mi función respecto de su primer variable, o de mayúscula subíndice 1 de la función, que esta es la notación de Cauchy, derivada parcial de la función respecto de x, de mayúscula subíndice x, derivada parcial de la función respecto de x. Entonces, por favor, tomen nota de esta diapositiva, solamente para que ustedes, dependiendo del libro que utilicen, pues no se sorprendan. Ustedes puedan identificar que estas que tenemos aquí son las notaciones para una derivada parcial. Entonces, en algunos libros viene esta notación, f minúscula subíndice una variable, lo que indica respecto de qué variable voy a derivar, o el cociente de la función, derivada parcial de la función respecto de la variable, o bien con índice 1, que significa que estoy derivando respecto de su primer variable. Índice 2 significará que estoy derivando respecto de su segunda variable y así sucesivamente.
Ajá, es la letra griega delta. ¿No se acuerdan que algo, bueno, déjenme ponerle aquí pausa, la grabación. Entonces, dice, para determinar las derivadas parciales de una función, en este caso, para determinar la derivada parcial de la función respecto de x, conservamos a y como un constante y derivamos a la función respecto a x. Ahora, para determinar la derivada parcial de la función respecto de y, se conserva x como constante y se deriva la función solo respecto de y. Entonces, ahora sí vienen algunos ejercicios que vamos a empezarlos nada más y después, pues ya la próxima clase seguimos, no pasa nada. Ya. Muy bien, entonces tenemos a la función f que depende de dos variables que son x, y, cuya regla de correspondencia es x cúbica más x cuadrada más y cúbica menos 2y cuadrada. Me piden determinar la derivada parcial de la función respecto de x, la derivada parcial de la función respecto de x, y como dan un par ordenado, eso significa que a la derivada parcial que obtenga, la tengo que evaluar en el par ordenado 2,1. Aquí me están diciendo la derivada parcial de la función f respecto de y al resultado que obtenga lo tengo que evaluar en el par ordenado 2,1 también. Muy bien, entonces, ¿qué decía mi presentación? Que cuando yo derivo parcialmente, entonces en este caso voy a calcular derivada parcial de la función respecto de x, o bien otra notación, derivada parcial de f respecto de x, o bien otra notación, derivada de la función respecto de x. Entonces, cuando yo derivo parcialmente, todo lo que no sea la variable respecto a la cual estoy derivando, todo lo que no sea x, en este caso, se va a considerar constante. Entonces, ¿eso qué significa? Que esta expresión que tengo aquí, y cúbica, es como si fuera un 5, un 4, un 2, una constante. Y esta 2y cuadrada también hace el papel de una constante. Entonces, ¿cómo se deriva cuando tenemos una multiplicación de una constante por x? Pues será simplemente la derivada de la función respecto de x por la constante. Vamos a calcularlo ahora. Entonces, ¿cuál es la derivada de x cúbica? 3x cuadrada. ¿Están de acuerdo conmigo? Sí. Sí. Muy bien. Y ahora, ¿cuál es la derivada de una constante por x? Entonces, en cálculo y geometría analítica, yo les decía a los alumnos, siempre que tengas una constante multiplicando a una función, tú haz de cuenta que la constante no está. Entonces, imagina que solamente tenemos x cuadrada. Entonces, ¿cuál sería la derivada de x cuadrada? 2x. 2x. Y entonces, una vez que ya terminaste de derivar a la función, multiplícala por la constante que no habías considerado. En este caso, es y cúbica. Vean, si alguien se confundió un poco respecto a lo que estaba diciendo era, si yo tengo, por ejemplo, y igual a 5 veces el seno de x, entonces les decía a los alumnos, si quieres derivar esta expresión, para que no la derives como un producto, porque eso hacen algunos, dicen, pues entonces sería el primero por la derivada del segundo, más el segundo por la derivada del primero, pero la derivada de 5 es 0, entonces solamente queda esta expresión. Entonces yo les decía, para que no hagas todo eso, porque pues te puede... Entonces, para que no hagas todo eso, mejor, siempre que tengan a una constante que multiplica una función, siempre que tengan una constante que multiplica una función, entonces lo que se hace es hacer de cuenta que la constante no está y solamente derivamos a la función. La derivada de y respecto de x, la derivada del seno es el coseno y a la derivada que obtuve la multiplico por la constante que no había considerado. Entonces, en este caso, vean, tenemos x cuadrada por y cúbica. Como estoy derivando respecto de x, entonces y cúbica hace el papel de una constante. Yo hago de cuenta que no está, solo derivé a la función, que fue x cuadrada. Su derivada fue 2x y al resultado que obtuve lo multipliqué por la constante que no había considerado. ¿Ya lo entendieron un poco mejor? Sí, profe. Sí. Perfecto. Sí, profe. Y entonces ahora, ¿cuál sería la derivada de menos 2y cuadrada si esta, al no tener x, es una constante? ¿Cuál es la derivada de una constante? 0. 0. 0, muy bien. Perfecto. Y ya por último, lo que tenemos que hacer es que me pedían que la derivada parcial
que yo obtenga la tengo que evaluar en el par ordenado 2,1. Y como son pares ordenados, sé que X toma el valor de 2 y que Y toma el valor de 1. Entonces me quedaría 3 por 2 al cuadrado más 2 por 2 al 2, perdón, nada más, por 1 al cubo. Entonces me quedaría 2 al cuadrado es 4 por 3, 12. Y 2 por 2, 4 por 1 al cubo sería 4. Entonces el resultado es 16. ¿Qué está representando ese 16? ¿Cómo cambia mi función respecto de la variable X? Entonces, como mi función depende de dos variables, pues va a tener dos razones de cambio. Una respecto de X y otra respecto de Y. Entonces, ahora vamos a calcular esa segunda razón de cambio. Entonces, vamos a derivar ahora todo respecto de Y. Entonces, cuando derivo respecto de Y, todo lo que no sea Y se considera constante. En este caso, ahora X va a ser constante, X cuadrada es constante. Entonces, ¿cuál sería la derivada de X cúbica? Si estoy derivando respecto de Y. Y es una constante, no, Cero. cero, muy bien, perfecto. Y ahora, cuando derivo a X cuadrada por Y cúbica, como es un producto, pero de una constante por una función, les decía, yo hago de cuenta que la constante no está, solo deriva la función. ¿Cuál es la derivada de Y cúbica? Respecto de Y. 3y cuadrada. 3y Ajá, cuadrado. 3Y cuadrada y la multiplico por la constante que no estaba considerando. Y ya. ¿Y cuál sería la derivada de menos 2Y cuadrada respecto de Y? Menos 4y. Menos 4Y. Muy bien. Y entonces, a esta derivada parcial que obtuve, la tengo que evaluar también en el par ordenado 2,1. Entonces me quedaría 3 por 1 al cuadrado por 2 al cuadrado menos 4 por 1. Entonces me quedaría 12 menos 4, que sería 8. Entonces la razón de cambio de la función respecto de la variable Y en el punto 2,1 es 8. Muy bien, entonces por favor tómense un momento para copiar este ejercicio y ahorita haremos un siguiente grabación. Perfecto. Entonces, derivada de la función respecto de X y respecto de Y. Vamos a empezar. Derivada parcial de la función respecto de X. Otra notación que podemos usar es F subíndice X. Otra derivada parcial de la función respecto de X. Y ya, bueno, vamos a usar estas. Profe, estamos en la presentación. Gracias, gracias. Y listo. Entonces escribí las notaciones de derivada parcial de la función respecto de X. Cualquiera de estas pueden usar, o también F subíndice 1, que indica que estoy derivando la función respecto de una de sus variables. Entonces, en este caso voy a empezar derivando todo respecto de X. Todo lo que no sea X se considera constante. En este caso, 1 menos Y va a ser una constante. Es como si yo tuviera seno de X sobre 3. Entonces, ¿cómo se deriva esta expresión? Pues recuerden que empiezo derivando siempre de adentro hacia afuera. ¿Para qué? Pues para que mi derivada ya me quede escrita simplificada, ¿no? Ya no tenga que reescribirla. Muy bien, entonces, ¿cuál sería la derivada del argumento de la función trigonométrica? Pues sería 1 sobre 1 más y, o sea, la constante. ¿Están de acuerdo? Sí. Muy bien. Y ya derivé el argumento y ahora sí ya derivó a la función trigonométrica. ¿Cuál es la derivada del seno? El coseno con el mismo argumento. Entonces recuerden, la derivada de una función trigonométrica es otra función trigonométrica que debe de tener exactamente el mismo argumento multiplicada por la derivada del argumento. Entonces aquí la derivada de x sobre 3 pues sería 1/3 y la derivada del seno es el coseno con el mismo argumento. Entonces, en realidad no era 1/3, era 1 sobre 1 más y. Eso fue lo que nos quedó como constante. Y coseno de el mismo argumento. No sé si lo entendieron. ¿Cómo ven? Sí. ¿Sí? ¿Seguros? 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 Muy bien. Entonces ahora vamos a derivar respecto de y. Vamos a calcular la derivada parcial de la función respecto de y. Entonces ahora lo que es constante es x. Entonces ahora es como si tuviéramos una expresión de esta forma. Seno de
3 sobre 1 más y. Entonces, ¿cómo se derivaría esa expresión respecto de y? Entonces, mientras ustedes piensan, ¿qué harían? Yo escribo las otras notaciones. Derivada de la función respecto de y, o f subíndice 2, que está indicando que derivo respecto a la segunda variable. Entonces, esto que tengo aquí, pues también se podría escribir como seno de 3 por 1 más y a la menos 1. Y entonces lo puedo derivar así. Entonces, recuerden, siempre se deriva primero el argumento. Entonces, ¿cuál sería la derivada de este argumento? Porque es el que tenemos. Pues sería, si este argumento, si mi función la reescribo de esta manera para que sea más fácil para mí derivar x por 1 más y a la menos 1, entonces, ¿cómo se derivaría esto? X es una constante, la potencia baja y se disminuye un grado y se deriva el argumento. Su derivada es 1. ¿Por qué? Porque estoy derivando respecto de y. Muy bien. Y entonces ahora sí, la derivada del seno, pues es el coseno con el mismo argumento. Tal cual. Comencé derivando el argumento y después a la función trigonométrica. Entonces, derivada parcial de la función respecto de y, simplemente simplifico esto, sería menos x sobre 1 más y al cuadrado por el coseno de x sobre 1 más y. Y ya, ese sería nuestro resultado. No sé si alguno tiene